Nuevamente estamos en su programa A Una Sola Voz, siempre hablando de un tema de mucha importancia que es el manejo de las ofensas y entendiendo la responsabilidad que tenemos de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra vida, de que las ofensas no nos afecten. Hablábamos en el segmento anterior que el adversario, el enemigo, Satanás, va a querer de alguna manera introducirnos en un ámbito de ofensa donde nos sintamos ofendidos, donde no manejemos bien nuestras emociones y de alguna manera nos afecte de tal manera que no podamos ser personas que podamos ser agradables, que podamos estar sanas en nuestras emociones. Es una trampa, definíamos la ofensa como una trampa, un lugar donde el enemigo nos quiere introducir para que no podamos ser plenos y desarrollar todo nuestro potencial como hijos de Dios. Y en ese mismo espíritu queremos hablar sobre, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31. Y dice así: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. La parte final de manejar mal una ofensa es la amargura. El estado de amargura es peligroso porque nos puede llevar a una ceguera tan profunda y a una dureza del corazón que no podamos percibir la voluntad de Dios para nuestra vida. Es muy interesante entender que todo empieza con una ofensa, pero termina con un estado de amargura peligroso al cual nosotros podemos caer y vivir muchos años y aún, dice la palabra del Señor, hasta caer de la gracia. Ahora, la amargura en sí debemos de cuidarnos de llegar hasta ese estado porque tiene muchas variables que nos afectan. Por ejemplo, físicamente la amargura nos produce cansancio, produce dolores de cabeza, produce dolores de espalda, produce úlcera, produce insomnio, produce ataques cardíacos, produce tensión y produce depresión, produce presión alta. O sea, todas estas acciones físicas nacieron por una trampa que el enemigo logró ponerle a un individuo que no pudo manejar una ofensa y lo llevó hasta un estado de amargura que empezó a afectar su vida, la parte física de su integridad y le provocó todos estos males. Por eso es importante ver. Y generalmente cuando hablamos con una persona y lo vemos que viene en un proceso donde viene cayendo, donde su situación emocional viene mal, físicamente está mal, tenemos que verlo como hombres espirituales, como personas conocedores de la palabra, que puede haber alguna afectación en su corazón que no esté resuelta. Emocionalmente la amargura afecta con celos, desconfianza, ira, odio, rencor, rechazo, autocomiseración, temor, ansiedad, profundas sensaciones de soledad y hace que se pierda la capacidad de amar. En pocas palabras, a nadie le conviene estar en un estado de amargura y que el enemigo nos quiere introducir en ese lugar y que nosotros podemos a través del perdón librarnos de ahí. Y entre más rápido traigamos el perdón a esa situación, a esa ofensa que pudo haber venido a nosotros, más rápido vamos a salir de esto. Así es. Pero si no lo traemos, entonces es como que cada vez va más profundo, más profundo, más profundo. Y cuando ya pensamos en amargura y toda la definición que usted nos compartía, pastor, yo lo que podía ver es como que nosotros nos arrinconemos. Literalmente nos metemos en una esquina, sí, y esa esquina comienza a llenarse de telaraña, comienza a llenarse de polvo y comienza a llenarse de un montón de cosas que después es más difícil poder salir de ahí. Sí. Es complicado, va a conllevar a todo un proceso, pero lo interesante es que muchas veces nosotros solo lo vemos para nuestra vida, pero recordemos que somos familia. Entonces esta persona ofendida que no manejó bien esa ofensa y llegó a una raíz de amargura, no solo se está afectando él, sino que está afectando su entorno, su casa, su esposa, sí, sus hijos, y de alguna forma eso que está en él lo pudiera estar transfiriendo. Así es. Ahora, es importante ver que a nivel macro esto tiene grandes complicaciones. Por ejemplo, las naciones. ¿Qué pasaría si las naciones en contienda pudieran aplicar el perdón? ¿Qué pasaría si las naciones en contienda pudieran ver desde la óptica de Dios cómo el perdón pudiera salvar tantas vidas? Porque al final lo macro primero inicia en lo micro.
Y es un reflejo de lo que no se manejó bien en lo micro. Por ejemplo, si en nuestras casas hay falta de perdón, se va a multiplicar en una nación el odio. Y el odio es la raíz de la guerra. El odio es la raíz de muchas muertes. El odio es la raíz de muchos de los problemas que tiene el mundo. Y si pudiéramos entender que el odio empezó con una ofensa, que el odio empezó en un proceso de alguna situación que la consideramos insignificante, que no la resolvimos en el corazón y empezó a crecer como una bola de nieve que empieza poquita y empieza a rodar y pasan los años y se hizo tan grande que ahora afectó a una nación, afectó al mundo. Entonces, es importante meditar en esto profundamente y ser muy reflexivo. Preguntarme yo si puedo estar viviendo algo así. Porque este programa tiene por objetivo que podamos hablar verdades, que la podamos poner en práctica, que podamos tomar decisiones hoy, que podamos plantearnos un escenario según la visión de Dios hoy, para que haya una transformación, como usted decía. Nosotros somos personas que estamos en una transformación continua y estamos persuadidos que el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, poder manejar una ofensa es un estado de madurez. O sea, es crecer. Manejar una ofensa es crecer emocionalmente, poder verla desde una visión de Dios, que al final la lucha no es contra mí, no es carne ni sangre, sino que hay una trampa del enemigo en todo un mover y una estrategia bien establecida, conociendo que los seres humanos en el sistema emocional tenemos ciertas debilidades y puertas que podemos abrir donde él nos puede afectar. Sí, y con este tema de ofensa hemos estado compartiendo que es imposible que no vengan a nuestra vida. Entonces es algo que lo vemos constantemente. Es posible, bueno, nosotros en nuestra casa constantemente lo vemos también. Pero también vamos a ver que no se están manejando bien. Hay un gran porcentaje de personas que están siendo ofendidas que no están sabiendo manejar esto. Personas cristianas, personas no cristianas, personas en todos los ámbitos, porque no tiene que ver con el estrato social donde uno está. La ofensa va a venir. Entonces se hace más importante el poder conversar y poder traer luz a nuestra vida, de que necesitamos responder de una forma correcta hacia las ofensas. Necesitamos exponer todas estas estrategias del enemigo, porque tienen que ver con pequeños detalles. Detalles tan simples como los que hemos escuchado. Viene alguien que conocemos caminando sobre una acera, nosotros vamos en la misma, en el sentido contrario, pero de pronto sentimos que la persona no nos saludó y ya nos sentimos ofendidos. ¿Y por qué no me saludó? ¿Y qué cree? ¿Y qué es lo que piensa? Y tal vez la persona no me saludó porque no me vio simplemente. Es más, ni cuenta se dio. Y esta persona se fue y eso que aconteció ahí lo vengo cargando por años. Y entonces ya me sentí rechazado, sentí que no soy importante. Y cuando llego a la casa y de pronto mi hijo no me saluda, entonces me recuerda y me conecta con eso y comienza a traer una serie de inconvenientes y de problemas. Por eso, como decía usted, pastor, es de mucha bendición el poder estar compartiendo de esta temática, porque va a traer mucha luz a nuestras casas. Por ejemplo, Mateo 5:9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos envía a nosotros con una encomienda. Tú debes de ser un pacificador, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. Ahora, ¿qué es la paz? La paz es entender de que Dios tiene un plan perfecto, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que Dios quiere que nos vaya bien. Es decir, Dios tiene el control. Porque dijo Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como la da el mundo. Entonces también el Señor nos dice: piensen en la paz, que tu corazón esté en paz, que tu mente esté en paz, que tu familia esté en paz. Y la responsabilidad me la da a mí. Yo tengo que estar en paz y tengo que trabajar por la paz. Y si debo de trabajar la paz e implícitamente está perdonar como estilo de vida, lo debo de hacer. Es una decisión consciente,
Perdonar, decido delante de Dios, perdonar a los que me ofenden. Yo decido hoy tener un estilo de vida obediente delante de Dios y perdonando a todo aquel que se levante contra mí. Pero bienaventurados serán aquellos que construyen la paz. O sea, hay una recompensa a aquellas personas que toman la decisión de manejar su sistema emocional en paz y construir la paz con el exterior, responsabilizándose de perdonar a todo el que le ofende. Entonces, de esa manera, la vida estará más equilibrada, nuestra mente estará más equilibrada, nuestras relaciones estarán más equilibradas y yo podré disfrutar más de los beneficios de mi relación con Dios, porque hay un beneficio en perdonar. Estarás estable, estarás sano, disfrutarás de los regalos de Dios y vivirás bien. Queremos invitarle a que una vez que terminemos este programa, usted pueda ir y meditar y tratar de ver si hay ofensa en su corazón. Pero como hemos estado compartiendo a través de este programa y los programas anteriores, que usted pueda ir y traer esa libertad a su vida y se pueda llenar de toda la bendición que va a venir sobre usted una vez que empiece a perdonar cada una de esas ofensas. Agradecemos el tiempo y les invitamos a que continúe con nosotros conectados a través de los siguientes programas, donde vamos a seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con las ofensas y el buen manejo que debemos de tener con estas. Nos vemos pronto. Somos uno en Cristo.